espaldas del sol. Capítulo 19. Alianzas de papel. Tenía pensado emborracharse, beber hasta perder el sentido, pero hasta eso parecía ir en contra de sus deseos, porque apenas quedaba cantidad suficiente en la botella de brandy para llenar un vaso. Apuró el último trago y dejó la copa sobre el cristal de la pequeña mesa de mimbre. Estiró las piernas y se recostó en el respaldo de la silla, de idéntico material que la mesa. Nunca se había quedado demasiado tiempo en esa villa, 2 o 3 días como mucho, cuando se había visto obligado a viajar a Nueva York por algún asunto de negocios, pero jamás imaginó que la soledad del porche pudiera resultarle tan agradable. A decir verdad, no recordaba haberse sentado allí ni una sola vez en sus breves estancias, más ocupado en estudiar balances y nuevos contratos o las tentadoras curvas de alguna mujer. Cuando le sobraba algo de tiempo, algo que prefería evitar, se sentaba junto al fuego de la chimenea y maldecía su condenada vida por haberse casado con una mujer que no tardó en arrojarse a los brazos de otro hombre y, para colmo, en su propia casa. Pero esa noche no. Esa noche sus pensamientos no giraban en torno a Susana. Ni siquiera sabía por qué había decidido alojarse en esa villa en particular, cuando bien podría haberse quedado en la residencia de Golden Coast, ahorrándose así el tedioso viaje de más de 1000 kilómetros que separaban Chicago de Nueva York. Tampoco cuánto tiempo iba a permanecer allí. Era un hombre casado. Eso lo sabía muy bien. Hacía mucho tiempo que no llevaba la alianza en el dedo, sino colgada en una cadena de oro alrededor del cuello. Pero eso no cambiaba nada, porque seguía siendo un hombre casado, y no debía olvidarlo, especialmente en momentos como aquel, cuando por primera vez deseó no serlo. Eso lo asustó. Si bien era cierto que su condición de hombre casado nunca había sido un impedimento para disfrutar de los placeres de la carne con otras mujeres, jamás le había sido infiel a su esposa con el pensamiento, con el corazón, porque todas aquellas aventuras tenían el único propósito de castigarla. Ahora era distinto, y si no ponía un poco de orden en su vida, acabaría traicionando todo aquello por lo que había sido capaz de cometer las peores bajezas. Se dio cuenta la noche que estuvo a punto de besarla bajo ese mismo porche, y desde entonces había tratado de no pensar en lo que podría haber sucedido si, cuando la conoció, él no se hubiese visto condicionado por la difícil situación económica que atravesaban los astilleros. El cántico solitario de un búho a lo lejos le hizo darse cuenta de que había anochecido, y el cielo teñido de dorados y violáceos, cuando se había sentado allí, ahora se vestía con intensos azules y anaranjados. Contrariado consigo mismo, Terry pensó que le había dedicado demasiado tiempo a ideas absurdas que solo conseguirían complicar aún más su vida. Miró la botella vacía con irritación, como si aquel recipiente de cristal fuese el culpable de todos sus males. La tomó entre sus manos, como si aún pudiera extraer de ella alguna gota de consuelo, y luego recogió el vaso, ya huérfano de su contenido ámbar. Entró a la villa y cerró la puerta de un puntapié a su paso. No necesitó encender ninguna lámpara. El resplandor plateado de la luna que se filtraba por los amplios ventanales le permitía moverse con soltura en la penumbra. Se dirigió hacia la escalera, con la intención de subir al dormitorio,
y dejarse caer en la cama. Pero apenas había alcanzado los escalones cuando un ruido metálico y chirriante, proveniente de la puerta principal, lo detuvo en seco. Al parecer, alguien estaba forcejeando con la cerradura. Lo que faltaba, intrusos tratando de colarse dentro, pensó, con un resoplido que denotaba más molestia que sorpresa. Pero pronto una sonrisa torcida le curvó los labios. Perfecto. Quizá una buena pelea era justo lo que necesitaba para sacudirse la maraña de pensamientos que lo asediaban. La idea, lejos de irritarle, le produjo una extraña excitación. Como un depredador que ya ha decidido el destino de su presa, avanzó hacia la entrada con pasos largos. No se molestó en ocultarse. Permaneció detrás de la puerta mientras los forcejeos con la cerradura persistían. La adrenalina le despejó la mente de golpe, haciendo que todos sus sentidos se agudizaran. El ruido de la cerradura cesó y escuchó un golpe sordo contra la madera. La puerta cedió con un crujido y se abrió hacia adentro. Terry distinguió una silueta menuda recortada contra la noche. Una figura más pequeña de lo que había imaginado, que no tuvo tiempo ni siquiera a pestañear. Con la agilidad propia de un hombre habituado a imponerse, se abalanzó sobre el desconocido, arrastrándolo hacia el interior y lo arrinconó contra la pared del recibidor. Su mano, grande y fuerte, se cerró en torno al cuello del intruso, alzándolo del suelo con exasperante facilidad, al intuir que el extraño no era más que un esmirriado hombrecillo, o quizás se tratase de un muchacho, que de ningún modo podría servirle para desahogar su frustración. Advirtió cómo los pies del intruso pataleaban en el aire, tratando de golpearle torpemente en la espinilla, y pese a que sabía que no era un rival a tener en cuenta, quiso darle un escarmiento para que la próxima vez se lo pensase 2 veces antes de allanar una propiedad privada. Pero entonces percibió su perfume. Lo reconocería en cualquier parte, aun cuando otros aromas flotasen a su alrededor, porque era el mismo que utilizaba desde que la conoció. Siempre le había gustado, pero en ese momento le resultó demasiado intenso, recargado, casi sofocante en su sofisticación. Los dedos se le despegaron uno a uno del delicado cuello de su esposa, como si de repente hubiesen perdido toda su fuerza. No supo muy bien qué hacer con las manos. Un hormigueo le recorrió la espalda mientras trataba de encajar todo aquello. La sujetó por los codos para impedir que cayera cuando sus pies pequeños tocaron el suelo y se le doblaron las rodillas. Observó cómo ella jadeaba, tratando de recuperar el aliento, con la mano en la garganta y una mirada que fluctuaba entre el miedo y la indignación. Perdóname, Susana, pensé que... «Has perdido completamente el juicio», le cortó ella, con la voz entrecortada, mientras se apartaba de un tirón que casi le llevó a tropezar con la mesita del recibidor, en su afán por alejarse de él. Los manotazos llegaron de repente, torpes, rápidos, uno tras otro. Apenas le rozaban el pecho con la punta de los dedos, sin fuerza, sin precisión. Eran más un desahogo que un ataque. Susana los lanzaba con los brazos estirados, manteniendo la distancia, como si temiera acercarse demasiado. «¿Qué haces aquí escondido?», le recriminó, mientras sus manos seguían moviéndose frenéticamente. «¿Querías matarme del susto o qué? ¿Se puede saber qué?» Él la dejó desahogarse, con esos débiles impactos que apenas percibía a través de la camisa. No intentó detenerla hasta que se dio cuenta de que empezaba a cansarse. Con un movimiento rápido le atrapó ambas muñecas con una mano para inmovilizárselas. Podría preguntarte exactamente lo mismo, le dijo. Te cuelas en mitad de la noche sin avisar. ¿Qué esperabas? ¿Avisar? Esta es mi casa,
respondió ella alzando la barbilla, con ese gesto desafiante que él conocía tan bien. El rostro del hombre se contrajo con una mueca de incredulidad, teñida de cierta diversión amarga. No, no lo es. Esta propiedad está a mi nombre. La compré yo. Con el capital de los astilleros, contravino ella, intentando liberarse sin éxito. Capital que hice crecer desde que los dirijo. Acercó la cara a la de ella, inconscientemente, como siempre hacía cuando discutían. No olvides que mi padre estuvo antes que tú al frente de los astilleros. Debo recordarte en qué estado asumí la dirección de la empresa. Cuando me hice cargo, no era más que un pequeño negocio familiar, con 4 barcos y un muelle podrido. Pero sigue siendo el negocio de mi familia, sostuvo ella. Yo no digo lo contrario, pero ¿sabes qué? Tienes razón, dijo de pronto, soltándole las muñecas con un gesto teatral. Esta es tu casa, al menos una cuarta parte, que es lo que representa tu apellido en los astilleros. Así que técnicamente estás en tu casa en un 25%. No me vengas con juegos de números ahora. Susana se frotó las muñecas, aunque él no había ejercido presión alguna. Eres tú quien estaba escondido aquí como un ladrón. Casi me matas del susto. Demonios, no estaba escondido, protestó Terry, apoyándose en la pared. Estaba sentado en el porche. ¿Cómo ibas a saber que entrarías por la puerta como una... ¿Como una qué? Lo retó ella, acercándose un paso. ¿Como la dueña de esta casa? Como un ladrón, completó él. Entraste forzando la cerradura. No te oí. No forcé nada, se defendió ella. Tengo llave. Solo que... Bueno, la cerradura debe estar un poco oxidada. ¿Y no se te ocurrió llamar? ¿Para qué? No esperaba encontrar a nadie, mucho menos a ti, acechando en la oscuridad. No estaba acechando, por el amor de Dios. El hombre puso los ojos en blanco. Estaba bebiendo, solo, en mi casa. O en mi 75% de casa, si tanto insistes. Susana dejó escapar un resoplido. Siempre has sido un maldito arrogante, Terry, masculló con la voz cargada de resentimiento. Convencido de que todo el mundo depende de ti, de que nada funcionaría sin el gran Terrence controlándolo todo, de que... Terry ya había escuchado suficiente. Con un movimiento brusco, acortó la distancia entre ellos y la sujetó por los brazos, atrayéndola hacia sí. Su boca silenció las palabras de ella en un beso furioso. Sintió cómo Susana se tensaba entre sus brazos, cómo sus manos pequeñas se apoyaban en su pecho, intentando apartarlo. Pero él no cedió. La presionó contra la pared, saboreando la resistencia de su esposa, como si fuese parte de un juego. Sus dedos se aferraban ahora a su camisa y su cuerpo se amoldaba poco a poco al suyo. Inesperadamente, el sabor de la victoria se tornó amargo cuando los labios de su mujer comenzaron a devolverle el beso. El hombre la soltó de repente y dio un paso atrás, consternado, porque la rendición de ella, lejos de complacerle como había imaginado, lo dejó frío. «No se te ocurra volver a besarme en tu vida», siseó Susana, pasándose el dorso de la mano por los labios, aunque el gesto carecía de la convicción que sus palabras pretendían transmitir. Su marido la observó detenidamente. Si de algo podía jactarse, era de que conocía muy bien a las mujeres. Habían pasado muchas por su vida, demasiadas, pero sobre todo conocía a Susana. El rubor de sus mejillas, la forma en que esquivaba su mirada, la manera en que su pecho subía y bajaba agitadamente, todo en ella le decía que, pese a sus palabras, su corazón la traicionaba. Y saberlo, en lugar de hacerlo feliz, le provocó una sensación de vacío en el estómago que no supo cómo interpretar. «Puedes quedarte con tu 75% de la casa y metértelo por donde te quepa», prosiguió ella, recogiendo el bolso del suelo.
Me marcharé a la villa de Manhattan ahora mismo. ¿Manhattan? Preguntó Terry, frunciendo el ceño. ¿No regresas a Vancouver? Susana se volvió hacia su marido, con una expresión decidida. No, me quedo en Nueva York, para hacerme cargo de los astilleros. Terry parpadeó incrédulo. La miró como si acabara de hablar, en un idioma desconocido. Los astilleros. ¿Tú? ¿Dudas de que pueda hacerlo?, le desafió ella. Claro que puedes, aseguró él rápidamente. ¿Eso significa que estás apartándome de mi puesto? Tómatelo como quieras, murmuró ella. En poco tiempo, los astilleros volverán a llamarse Marlowe. Y si decides quedarte, trabajarás bajo mi dirección. Terry la siguió hasta la puerta. Si haces esto por venganza, te equivocas, Susana, le advirtió. Los astilleros no atraviesan su mejor momento, pero lo voy a solucionar. No será a costa de esa chiquilla, pensó para sí mismo. Encontraré otra forma de conseguir el capital necesario. Mi decisión está tomada, respondió ella. Tienes dos opciones, Terry: aceptar mis condiciones o marcharte. El hombre la estudió un momento, considerando sus alternativas. De acuerdo, trabajaré a tu lado hasta resolver la situación, concedió finalmente. Después me iré. Está bien, si no tienes nada más que decir. Me marcho cuanto antes a Manhattan. Espera, pidió él, sujetándola del codo. Quédate aquí. Aunque a ti no te lo parezca, tu marido se preocupa por ti y no voy a permitir que te marches sola de noche. No pienso compartir el mismo techo que tú, de manera que... No te preocupes por eso, la interrumpió con tono áspero. Dame unos minutos para recoger unas cuantas cosas y seré yo quien se marche a Manhattan. Te enviaré un telegrama cuando tenga lista la documentación para el cambio de titularidad, señaló ella, cuando, pocos minutos después, su marido cruzó el umbral. Él no se molestó en contestarla. El automóvil se detuvo frente a la entrada principal de la residencia de Charlotte Brown. Candy clavó la vista en el anillo que lucía en el dedo. Ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo había mirado desde que lo llevaba puesto. Pero cada vez que lo hacía, volvía a formársele un nudo en el estómago, una extraña sensación que nada tenía que ver con la emoción que siempre había esperado sentir al simbolizar la promesa de amor de Anthony.